Ratito que sí, vamos a tratar de explicar de lo que se trata de qué se trata lo que se llama la regla de la cadena. Regla de la cadena. Y bueno, para poder hablar de eso, primero tenemos que hablar de lo que es la función compuesta. Primero quería mencionar que aparentemente la primera persona en descubrir o utilizar esta regla, que es un hecho básico sobre el concepto de derivada, fue esta persona, Gottfried Wilhelm Leibniz, que vivió. Bueno, voy a poner las fechas. 1646 a 1716. En lo que ahora es Alemania, que aparentemente en ese momento se llamaba el Imperio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sagrado Imperio Romano o algo así, no sé. Alemania. Y, y bueno, fue un matemático bastante importante y también se dedicó bastante a la filosofía. Y también hizo una cosa que es inventó eh, calculadoras mecánicas o mecanismos para armar calculadoras mecánicas, ¿no? Aparatos que, digo, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono con un procesador adentro que tiene no sé cuántos trillones de transistores, pero bueno, en esa época todavía estaba empezando a armarse el tema de poder armar una máquina que vos manipulando unas palancas y girando una ruedita te pudiera hacer en lugar de tuyo, hacer una multiplicación o una suma, una resta, ese tipo de cosas. Y aparentemente él diseñó una pieza que fue importante para la primera de estas calculadoras que fue vendida un poco en masa. Y tengo un retrato que saqué de Wikipedia, ¿no? Sería Leibniz. Y bueno, acá está la información del pintor y el copyright y eso. Así que bueno, volvemos. Y bueno, de lo que se trata el asunto es sobre cómo calcular la derivada de una función compuesta. Y función compuesta es lo que sucede cuando uno en una calculadora, por ejemplo, aprieta, ingresa un número, después ingresa al cuadrado y después ingresa seno, por ejemplo. Ahí está haciendo una función compuesta de elevar al cuadrado con la función seno. Entonces la idea es si uno tiene, ¿no? El ejemplo sería, si yo tengo por ejemplo una función f que vale elevar al cuadrado, por ejemplo, y tengo una función g que vale, lo que hace es multiplicar por 2 y sumar 1. Bueno, la función compuesta sería, voy a anotar así, f compuesta g de x, es aplicarle f a el resultado de aplicarle g a x. ¿Está? Que en este caso sería elevar al cuadrado 2x más 1. ¿No? Si quieren, vale, hacemos la cuenta. 2x al cuadrado es 4x cuadrado. 2 veces 2x por 1 es 4x. Y 1 al cuadrado es 1. ¿Está? Esa es la función compuesta. Bueno, y entonces el resultado del que queremos hablar es cómo se calcula si uno sabe la derivada de la función f. Vamos a calcular aquí. ¿Qué relación guarda estas tres cosas? La derivada de la función x, de la función f, perdón, que en este caso es 2x. La derivada de la función g, que en este caso vale 2. Y la derivada de la función f compuesta con g, que en este caso vale, bueno, vamos a hacer la cuenta aquí, vale 8x más 4 más 0, ¿no? Entonces puedo sacar un 4 factor común si quiero y vale 4 veces 2x más 1. ¿No? Entonces, ¿de dónde sale ese 4 veces 2x más 1 si yo conozco f' y g'? ¿No? Porque la idea es que no solamente va a tener interés
teórico, que va a tener mucho interés teórico, y es lo que más me interesa a mí por lo menos. También al hecho de calcular la derivada si estuviera haciendo la mano o con un programa. Por ejemplo, si yo pusiera como ejercicio, digamos, calcular, digamos, 2x más 1 a la 100 prima, ¿no? El método que aplicamos aquí para calcular la derivada, esto es una función compuesta, ¿no? De la función elevada a la 100 con la función 2x más 1. Y el método que usamos aquí de simplemente elevar a la 100, hacer todas las distributivas, digamos, y escribir como una suma de potencias y derivar cada una, ese método sería bastante doloroso en este ejemplo. Entonces, incluso desde el punto de vista bien práctico de, bueno, quiero calcular una derivada, la función compuesta, la derivada de la función compuesta aparece como un problema natural, digamos, que uno le gustaría saber. Porque sabemos derivar a la 100, sabemos derivar x a la 100, la derivada es 100 veces x a la 99, y sabemos derivar 2x más 1, cuya derivada vale 2. Entonces, sabiendo esas dos cosas, deberíamos poder calcular la derivada de la función compuesta sin sufrir mucho. Y eso es lo que nos permite hacer esta regla. Entonces voy a enunciar y dar un argumento para justificar la regla de la cadena. Se llama la regla de la cadena. Ponemos un colorcito por aquí. Y bueno, vamos a enunciar las cosas con más precisión. Vamos a decir si f es una función que va desde un intervalo cd, porque es la segunda que voy a aplicar, ¿no? A r. Y g, vamos a poner aquí, y g es una función que va de un intervalo ab hasta el intervalo cd. Porque necesito que los valores de la g les voy a aplicar f, así que necesito que los valores de la g sean valores donde tiene sentido calcular f, ¿no? Por ejemplo, si f es tomar el inverso, la g no puede tomar el valor 0 si quiero calcular f de g de x, ¿no? Y si estas dos funciones son derivables, con lo cual quiero decir en todos los puntos son derivables, no voy a hacer el resultado más minimal de enunciado. Si estas dos funciones son derivables, entonces la función compuesta también es derivable, que no preciso decirlo porque voy a decir cuánto vale la derivada. F compuesta g' en un punto x vale f' en el punto g de x por g' en el punto x. Esto puedo poner para todo x en AB, que es el dominio de la función compuesta, ¿no? La función compuesta va desde el intervalo AB a los puntos del intervalo AB, les asocio un número que es aplicar g y luego f. Voy a calcular f de g de x. Y voy a dar una demostración con un hueco lógico. ¿Tá? Demostración. Vamos a poner con un error. Voy a poner con un hueco. Que significa que hay algo aquí que no funciona y que habría que justificar mejor qué hacer en el caso donde no funciona. Funciona en muchos casos, el argumento que voy a dar, pero no con la generalidad con la que está enunciado el resultado. Que acá dice para cualquier f y g que sean derivables, calculo la derivada y me vale así. Bueno, el argumento que voy a dar funciona para muchas f y g, ¿no? En particular para los ejemplos que dimos, pero no para todos. Entonces hay un hueco lógico en el sentido de que debería dar un argumento que funcione para esos también. ¿Tá? Entonces el argumento es así. El argumento es, tomo xn, o sea, x1, x2, no sé qué. Una sucesión en AB que tiende a x y nunca vale x, ¿no? Eso es lo que preciso para calcular la derivada. Una sucesión que tienda al punto y nunca valga x, ¿no? Y calculo.
que uno necesita mostrar para mostrar que la derivada vale lo que escribimos ahí es que f de g de xn menos f de g de x, todo dividido xn menos x. Para mostrar que vale el resultado que uno quiere, tenemos que mostrar que esta sucesión que está aquí tiende al límite f' de g de x por g' de x. Y tenemos que mostrar que eso vale para cualquier sucesión en AB que tienda a x sin valer nunca x. ¿Ah? Y la cuenta que voy a hacer para argumentar que eso es así es hacer aparecer cosas que yo conozco cuánto vale el límite. Aquí sería, esto lo dejo igual. Abajo voy a poner ahora g de xn menos g de x. Y luego voy a agregar, para que se siga valiendo igual, g de xn menos g de x. Y abajo tengo que dividir entre xn menos x. Entonces, ¿qué pasó? Xn es una sucesión que tiende a x, pero que no vale nunca x. Entonces, esto que está aquí, por definición de la derivada, tiende a g' de x. Y bueno, y g de xn menos g de xn es una asociación que tiende a g de x. Eso es fácil de justificar, porque sabemos que g de xn menos g de x dividido xn menos x tiende a... Aquí quieren hacemos un pequeño argumento. No lo voy a argumentar. Ahora vemos eso. Así que esto que está aquí, g de xn tiende a g de x, y entonces aquí estoy haciendo también un cociente incremental para la f. Y simplemente digo, bueno, el producto de dos sucesiones cuyo límite conozco tiende al producto de los límites. Primero tiende a f' en g de x. Y la segunda que está multiplicando es una sucesión que tiende a g' de x. Cuando n tiende a más infinito. Y eso es lo que quería mostrar. Que cualquier sucesión xn que tendía a x sin valer nunca x, este cociente tendía a este número. Eso es lo que quería mostrar. Así que terminé. Bueno, pero hay un hueco. Está en este argumento. Y el hueco no es que g de xn tienda a g de x, porque eso es bien fácil de argumentar, que g de xn tienda a g de x. Se argumenta de la siguiente manera, si quieren. Simplemente lo que hacemos es g de xn menos g de x. Esto quiero ver que tiende a 0, ¿no? Lo que hacemos es simplemente dividir entre xn menos x. No hay problema porque xn nunca vale x. Y luego multiplico por xn menos x. ¿No? Y ahora por definición esto tiende a g' en x por 0. ¿No? Porque la segunda es un producto de dos sucesiones, la primera tiende a g' de x y la segunda a 0. Así que tiende a 0. Y bueno, y eso significa que esta sucesión, g de xn menos g de x, tiende a 0. En otras palabras, sumando g de x a la sucesión va a tender a g de x. O sea que g de xn tiende a g de x, eso no hay problema. Ese no es el problema. ¿Tá? Pero hay otro problema en este argumento y ustedes deberían tratar de averiguar dónde es que esta operación que estoy haciendo aquí no funciona. ¿Tá? Pero entonces eso es un hueco y lo voy a dejar así nomás, es un hueco. ¿Tá? Se puede arreglar, pueden revisar cualquier libro de cálculo, va a tener una demostración que evita este problemita. Si no saben cuál es, van a estar pensando cuando lean esa demostración, ¿por qué está haciendo esto tan complicado, no? Y la razón es porque para cubrir todos los casos hay que hacer un argumentito un poquito más sofisticado que este que está aquí, para evitar algunos problemitas que pueden aparecer. Así que esa la dejo así nomás picando. Y bueno, vamos a ver para qué sirve, ¿no? Entonces la primera cosa es este primer ejemplo. Vamos a resolver el ejemplo. Y bueno, si quiero calcular 2x más 1 a la 100 prima, la derivada de esto. Bueno, ¿qué función compuesta es? Primero estoy aplicando 2x más 1. Y siguiente estoy aplicando elevar a la 100. ¿No? Ustedes saben que elevar a la 100, la derivada es 100 veces elevar a la 99. Y ustedes saben que multiplicar por 2 y sumar 1, la derivada es simplemente 2, constante. Así que la regla de la cadena, vamos a mirar lo que dice. Dice que tengo que calcular
f' en g de x. O sea, tengo que evaluar la función f' en el punto g de x. ¿No? Eso va a ser 100 por elevar a la 99, pero lo evalúo en 2x más 1. O sea que va a ser 100 por elevar 2x más 1 a la 99. Y luego, eso sería f' evaluado en g de x, que es el primer factor que está aquí. Y luego tengo que multiplicar por g' de x. Y g' de x vale 2, así que el resultado es por 2. El resultado es 200 veces 2x más 1 a la 99. Así como funciona hay que practicar un poco, pero se le agarra la mano bastante sencillo. Bastante fácil esta regla de la cadena. Y otro ejemplo es el que ya hicimos. Esto que está aquí, que calculamos, f compuesto g' en x, que era, aquí calculamos 2x más 1 al cuadrado y derivada de 2x más 1 al cuadrado. Y lo que vale es, según la regla de la cadena, vale 2 veces 2x más 1. Eso sería la derivada de f, que es multiplicada por 2 nomás, evaluado en g de x, que es 2x más 1. Y luego tengo que multiplicar por g'. Multiplico por g', que vale 2. Eso es 4 veces 2x más 1. ¿Está? Así que esto también es un caso particular de la regla de la cadena. No tenía por qué hacer estas distributivas para calcular la derivada. Y bueno, ya se vio que puede ser útil en ese caso. Y... Opa, pensé que tenía un ejemplo aquí. Pasé 2 hojas de una, ¿no? Sí. Okay, así que este es un ejemplo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más teórico. Que es este... No tanto, ¿no? Otro ejemplo. Consideramos el sistema masa-resorte, ¿no? Con la ley de Hooke que hemos hablado, masa-resorte. Y nosotros habíamos discutido la ley de Hooke en general, pero lo habíamos resuelto solo en un caso, ¿no? Entonces, la ley de Hooke me va a decir que la aceleración de la partícula, de la masa esa, va a ser menos una constante que depende del resorte, ¿no? Dividido la masa que tengo colocado en ese resorte, veces el desplazamiento desde la posición de la longitud natural del resorte. Hay una cosa así, ¿no? Y se arma el sistema de coordenadas para que 0, esto es el eje X, y se supone que X igual 0, lo que es la longitud natural del resorte, ¿no? Quizás debería poner un poco más para la derecha para que no se contra la pared esa que dibujé el resorte, ¿no? Asumimos que estamos en un rango que no se da contra la pared, ¿no? Y bueno, la ley de Hooke es una ley más sencilla para modelar un resorte y modela bien una bastante amplia gama de resortes y por lo menos dentro de cierto rango de estirarlos, ¿no? Si los estiras mucho ya dejan de ser hookeanos los resortes. Pero en un cierto rango modelan bien los resortes de verdad. Y tengo una masa m, estiré el resorte hasta una cierta distancia x de su longitud natural y pónganle que lo suelto nomás desde el reposo aquí. Entonces tengo que decir, para que esto me describa trayectoria, tengo que decirle cuál fue la posición inicial y la velocidad inicial de la masa, ¿no? Desde dónde lo largué y con qué velocidad. Y ahí debería haber, tampoco estamos justificando con lujo de detalle eso, una sola solución a esta ecuación, a esta ley de Hooke. Y nosotros en el caso donde la constante del resorte dividido la masa es igual a 1, ¿no? Sabemos que coseno de t es solución. En el caso general calculamos
Bueno, y hay cierta razón para pensar que la solución general a esto va a ser agarrar la curva de coseno, ¿no? Y bueno, a lo sumo, multiplicarla por 20 también debería ser solución, ¿no? Porque esta ecuación, si yo multiplico por 20, si tengo una solución y la multiplico por 20, sigue siendo solución. Y bueno, y de última correr el gráfico un poquito en el tiempo, ¿no? Como que empecé a medir el tiempo en lugar de, en este instante, empecé el cero del tiempo un poquito antes. Así que con esos argumentos hay buena razón para pensar que debería tener una solución de la forma A, que va a representar la amplitud del movimiento, el máximo desplazamiento desde la posición de la longitud natural del resorte que la masa llega. Y acá voy a poner coseno, que es lo que le da la forma al movimiento, ¿no? Y bueno, y acá hay que rescalar un poco el tiempo. Rescalar el tiempo significa, bueno, como las constantes que aparecen en las ecuaciones de este movimiento dependen de mis unidades de medida, quizás yo pueda elegir la unidad de medida en lugar de segundos, que sea omega veces segundos, y ahí obtener que la constante sea 1. Entonces, que sea la solución que yo conocía antes, ¿no? Pero otra forma de pensarlo simplemente es que, bueno, estoy mirando, yo sé que el movimiento debería ser parecido al del caso donde el cociente vale 1, que es un coseno, y bueno, puedo trasladar esa gráfica y multiplicarla y obtengo un montón de funciones, y vamos a ver si podemos conseguir que sean solución o no. Así que cuando yo derivo esto, tengo que usar la regla de la cadena, ¿no? Lo que va a pasar es que va a valer, bueno, a veces derivar a veces algo, simplemente se multiplica por a. Y tengo que hacer derivada del coseno, que vale menos seno, menos a por seno, evaluado en omega t más phi. Estoy pensando que a, omega y phi son constantes, simplemente. Y luego tengo que multiplicar por la derivada de omega t más phi, que es simplemente omega. ¿No? Y ahora cuando derivo de vuelta, x segundo, ya me avivé de cuál va a ser la jugada aquí, va a aparecer un menos a omega cuadrado por coseno de omega t más phi. Lo de adentro nunca cambia. Cada vez que derivo, bueno, se deriva el coseno, sí, pero sale para afuera un omega, que es la derivada de lo de adentro. Así que al hacerlo dos veces salió un omega cuadrado. Y lo que obtengo es que esto es menos a omega cuadrado. Perdón, el menos a me lo olvido. Es menos omega cuadrado por x de t. Así que esto es solución, esta función, por ejemplo, si yo elijo 2 coseno de 27t más 5, es solución de una ecuación masa resorte para cierto valor de k sobre m, que el valor va a ser este omega cuadrado. Entonces lo que se obtiene es que fijando omega igual a raíz cuadrada de constante del resorte dividido m, ¿no? Obtengo que x de t igual a cualquier amplitud veces coseno de este omega que elegí veces t más phi, cualquier phi que yo quiera, es solución de x segunda de t igual a menos k sobre m por x. Es solución de esto. Y bueno, y yo puedo elegir a voluntad las constantes a y phi. Y si piensan lo que uno imagina que determina el movimiento del resorte, lo que lo determina sería la posición inicial y la velocidad inicial. O sea que tengo una familia de dos parámetros, digamos, a y phi de soluciones, y uno piensa que el sistema en sí debería haber una familia de dos parámetros, posición inicial y velocidad inicial, de diferentes movimientos representados. Así que si uno cree que esto está cerrando bien, que bueno, que eso no lo vamos a justificar la existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales, escapa un poquito nuestro actual propósito y capacidad matemática, ¿no? Por ahora, esto es un igual.
Bueno, pero vamos a creernos eso, por intuición física, si quieren llamarlo. Entonces aquí estaríamos obteniendo todas las soluciones. Tenemos suficientes soluciones para describir todas las posibles posiciones iniciales y velocidades iniciales del movimiento. Así que estas serían todas las soluciones. Y aquí estaríamos deduciendo a partir de la ley de Hooke la siguiente observación, que no es para nada obvia, que es que el período del movimiento del sistema masa-resorte. Con esto quiero decir, yo lo largo desde cierta posición con cierta velocidad. Y bueno, y ahí se va a empezar a mover el resorte. Y bueno, llega hasta una distancia máxima, ¿no? de la posición de longitud natural del resorte. Y cada cuánto vuelve a la misma situación, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Cada cuánto tiempo vuelve a la condición inicial que yo le había puesto, o a su máxima desplazamiento desde la posición de longitud natural del resorte. Ese es el periodo del sistema. Es fácil de. Si ustedes estuvieran viendo un resorte moverse, el periodo habría que contar cuánto demora en volver hasta el lugar más lejano, ¿no? que alcanza. Y acá lo que estamos deduciendo de la ley de Hooke es que el periodo del sistema masa-resorte es, bueno, no quiero equivocarme, pero es 2pi raíz de m sobre k. Y no depende de la... No depende de la condición inicial, la posición y velocidad inicial. ¿No? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que si yo tengo un resorte cuya constante de resorte ya conozco, o sea, ya hice algunos experimentos con este resorte y sé más o menos cuántos newtons de fuerza me hace por cada metro que yo lo desplazo de su posición inicial. ¿Tá? Esa es la constante kappa que está aquí. Y entonces, para cada masa que yo le coloque, hay un cierto periodo, que es cuánto va a demorar en ir y volver esa oscilación del resorte, que depende solamente de la masa y la constante del resorte. Y no depende de dónde yo largue el movimiento. Lo puedo tirar hasta donde quiera y lo suelto, y el periodo va a ser siempre el mismo. No importa cuánto lo estire, cuando lo suelte, la ida y vuelta va a demorar lo mismo. Que va a ser esta cantidad aquí, que si se fijan está en segundos si ustedes ponen la constante kappa en newton dividido, ¿cómo se dice? Newton dividido metros y la masa en kilogramos, esta cosa va a ser segundos. ¿Tá? Y porque cuando ingreso esto como valor de t a la solución, omega por esa cosa vale 2pi y significa que estoy sumando 2pi al argumento del coseno, o sea que el coseno vuelve exactamente al mismo lugar donde estaba antes. ¿Tá? Cada vez que sumo 2pi. Así que esta cosa que está acá, esta observación que está acá, se usa. Esto se usa para medir. Esto se usa para pesar cosas. En el espacio. Según aprendí de nuestro amigo Walter Levin en sus videos de los cursos del MIT antes de que acosara sexualmente a una alumna y le sacaran todos los videos de la página. Bueno, porque ¿cuál es la idea? Tengo un resorte que conozco su constante kappa, y tengo una masa que desconozco. ¿Tá? Entonces, por más que esté en el espacio exterior, porque esto no tiene nada que ver con la gravedad, ¿tá? Estoy en el espacio exterior, estiro el resorte con la masa esa atada a la punta, y lo suelto y me fijo cuánto demora en ir y volver, cuánto es el periodo de ese movimiento, cada cuánto se repite. Y ahora yo igualo eso a 2pi raíz de masa dividido kappa, que conozco kappa. Y despejo m, la masa. Y ahí puedo pesar, saber cuántos kilos pesa un objeto, por más que yo esté en un estado de ingravidez ahí orbitando alrededor de la Tierra en un satélite. Así que creo que es interesante y no es obvio. Se deduce a partir de esta descripción dinámica del sistema masa-resorte, se deduce que el periodo no depende de
de la posición y velocidad inicial, sino solamente de la masa del objeto y la constante del resorte. Para cada resorte depende solo de la masa. Bueno, eso es una aplicación de la regla de cadena. Nos permite encontrar las soluciones al sistema general masa-resorte, reescalando la solución al sistema, reescalando el tiempo, digamos, en la solución al sistema con constante y masa 1. Y quería dar alguna otra. Déjenme ver si me organizo un poco. Esto fue lo que hice. Quizás hagamos lo siguiente. La aplicación esta se llamaría derivada del cociente. La letra. Derivada de un cociente. Entonces, antes de hacer la derivada de un cociente, consideramos f de x igual 1 sobre x, ¿no? Esta función no está definida en 0, bárbaro, eso está definida en todos los números menos el 0. Todos los números reales menos el 0. Y calculamos, queremos ver la derivada de esto, ¿no? Y bueno, se va a calcular un cociente, 1 sobre x más h, menos 1 sobre x, todo dividido h. Se supone que h no es 0, ¿tá? Y hago la cuenta aquí con denominador común, y me queda x menos h, o x más h, pero tendría que poner paréntesis, o cambiar los errores de signo, dividido h por x más h por x. ¿No? Y aquí se va a cancelar estos dos x, y se cancelan también, ahora que tengo cancelados estos dos x, estos dos h, y queda un 1. Y lo que sucede al final es que esto vale, si h no es 0, ese cociente vale exactamente menos 1 sobre x más h por x. ¿No? Eso implica, mirando sucesiones de h's que tienden a 0 sin nunca valer 0, observo que esto que está aquí se acerca a menos 1 sobre x cuadrado. Así que esto implica que f' de x es igual a menos 1 sobre x cuadrado. De vuelta, x no es 0, ¿no? La función f no está definida en 0, pero en el resto de los valores de x sí es derivable y su derivada vale menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ah? Entonces ahora, cuando quiero hacer un cociente de dos funciones, donde la segunda no es 0, obviamente, puedo pensar que es un producto de una función por una función compuesta. ¿No? Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Se define tangente de un ángulo x, se define como seno de x dividido coseno de x. Obviamente cuando coseno de x no es 0, ¿no? Vamos a escribirlo para que quede bien claro. El dominio de esta función son los valores de x donde coseno no es 0. ¿Y por qué se llama tangente? Se llama tangente porque cuando tengo un círculo bastante malo ahí al final, como que venía bien y de repente pifié. Vamos a probar otro. Hago un círculo, más o menos, y miro, ese es el círculo radio 1 en el plano, y miro la recta tangente en el punto 1, 0. Entonces, si yo miro un ángulo x, significa que voy a recorrer el perímetro del círculo a una distancia x. Perdonen. Distancia x. Y lo que sucede entonces es que cuando trazo esta recta desde 0, 0 debería ser, se supone que eso es el centro del círculo. Entonces sabemos que, bueno, el lado de abajo, vamos a tratar de hacer las cosas más prolijas. El lado de abajo es, la coordenada es coseno de x. Este de aquí vertical es seno de x. Y si ustedes se fijan, bueno, pondremos otro color quizás.
esto que está aquí, lo que hice fue dividir el seno dividido coseno. Entonces, esa operación de dividir todos los puntos, ambas coordenadas, dividirlos entre coseno, es una homotesia, es un cambio de escala. Y el punto este lo lleva hasta 1. Y el punto este, que es coseno seno, lo lleva hasta 1, tangente. Y entonces este segmento que está aquí es tangente de x. Si está para arriba positivo, si está para abajo negativo. ¿Está? Y bueno, pueden ver. Vamos a hacer un dibujo si queremos de cómo se ve la gráfica de esta función, por lo menos en el intervalo hasta la primera vez que coseno vale 0, que es en pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Vale una cosa así, empieza a aumentar y se va para infinito. Cuando x va llegando a menos pi sobre 2, se va a menos infinito. Opa, eso ni sabía qué hacer. Bueno, así que esta es la gráfica más o menos de tangente. Y bueno, quiero calcular la derivada. Calculo. Con la regla de la cadena, ¿no? Tangente prima de x es igual a, bueno, vamos a poner seno de x por 1 sobre coseno. Todo eso es lo que quiero derivar. Así que hacemos la... quizás deberíamos hacer las cosas en otra hoja, ¿no? Vamos a hacer las cosas aquí. Quiero calcular tangente prima en x, la derivada de la función tangente. Esto es seno por 1 sobre coseno de x. Esto es una función compuesta. Prima. Entonces lo primero que hago es la derivada del producto. La derivada del producto me dice, tengo que derivar seno, que vale coseno, por 1 sobre coseno de x. De vuelta, estoy haciendo esta cuenta en donde coseno no vale 0, ¿está? Y ahora tengo que sumarle a esto, dejar seno sin derivar, y derivar 1 sobre coseno de x. Esta es la derivada del producto, lo que estuvimos haciendo, lo que hice hasta ahora. Y bueno, y ahora coseno dividido coseno, donde coseno no es 0, ¿no? Vale 1. Y aquí tenemos que hacer la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice, tengo que derivar 1 sobre x, que vale, si se acuerdan bien, que lo hicimos recién. Derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Así que tengo que poner aquí, hay que tener cuidado de no equivocarse en ningún signo, ¿no? Esto es seno por menos 1 sobre coseno de x al cuadrado. Y luego voy a multiplicar por la derivada del coseno, que vale menos seno. De vuelta, está difícil no equivocarse en ningún signo. Vamos a ponerle paréntesis a todos los menos. Y el resultado de hacer toda esta cuenta es que obtengo menos por menos vale más. 1 más seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que es tangente cuadrado. ¿Ah? Así que siempre que tengan un cociente, pueden pensarlo como un producto del numerador por 1 sobre el denominador. Y 1 sobre el denominador es una función compuesta. La función compuesta de tomar 1 sobre con lo que haya sido ese denominador. Así que no se precisa una regla especial para derivar cocientes, sino que simplemente con la derivada del producto y la regla de cadena, o sea, simplemente se precisan saber 3 cosas sobre derivadas, digamos. Desde el punto de vista mecánico, si uno quiere derivar una familia relativamente amplia de funciones que involucran potencias, senos y cosenos y alguna cosita más que vamos a hablar más adelante. Lo único que se precisa saber es que, bueno, sumar dos funciones, se suman las derivadas, multiplicar una función por 20, se multiplica por 20 la derivada, eso está bárbaro. La derivada del producto no es el producto de las derivadas, hay que saber cómo hacerlo. Y luego esta derivada de la función compuesta. Con eso, básicamente uno puede derivar cualquier expresión razonable que involucre funciones que uno conoce sus derivadas.
Así que... pero también estas cosas tienen interés teórico, más allá de que sirvan para calcular mecánicamente derivadas de ciertas funciones explícitas, que de última ese tipo de cosas uno las hace ahora por computadora, ¿no? Pero un poquito hay que saber de hacer. Bueno, me divagué un poco. Entonces quería hablar de otra aplicación, que es y con esto vamos a terminar el video. Otra aplicación teórica que es también la derivada de la función inversa. Con lo cual quiero decir, no quiero decir tomar 1 sobre la función, ¿tá? Sino que quiero decir lo siguiente. Vamos a hacerlo con la función tangente. Defino para cada x arco tangente de x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, de modo que ahora vamos a discutir. Esta es lo que quiero decir con función tangente. Arco tangente de x, tangente de arco tangente de x vale x. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Geométricamente, uno mira, vamos a mirar si podemos ir hasta la hoja correcta, uno mira los valores de tangente cuando el ángulo va entre 90 grados antihorario y 90 grados antihorario. Y ve que esos valores de tangente recorren todos los valores entre menos infinito y más infinito, ¿no? Todo lo tan chico, tan grande y negativo como uno quiera, y tan grande y positivo como uno quiera, y todo lo del medio. Entonces, para cada uno de los puntos sobre esta recta tangente puedo elegir cuál es el x que le corresponde, ¿no? ¿Ah? De vuelta, ahí estamos usando que nuestros números no tienen huecos, ¿no? Que son compatibles con esta idea geométrica, ¿no? Entonces, que no nos vamos a preocupar en justificar esto así súper en detalle. Pero, entonces, básicamente cualquier punto sobre esta recta tangente puedo unirlo con el cero, y donde corte el círculo, bueno, ahí eso es un ángulo que corresponde a cierto valor de x, entonces. O sea que, y bueno, y a ese x le voy a llamar arco tangente del punto sobre la recta, ¿no? A ese ángulo, digamos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo quizás. Bueno, está arco tangente. Opa. Arco tangente de 0 vale 0. ¿No? Y arco tangente de 1 vale 45 grados, que es pi sobre 4. ¿Tá? Y si quieren ver un gráfico, está definido para todo, sobre todo R, no tiene problemas en el dominio, pero los valores que toma están estrictamente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Tá? Cuando x se va acercando, se va haciendo cada vez más grande, los valores de arco tangente se acercan a pi sobre 2. Y cuando x se hace negativo y muy grande, los valores se acercan a menos pi sobre 2. ¿Tá? ¿Y qué relación tiene el gráfico de una función con la función inversa definida así? Bueno, si piensan en los pares, el gráfico de esta cosa son los pares x arco tangente, que es lo mismo que decir los pares donde la primera coordenada yo lo puedo escribir como tangente de la segunda, ¿no? Y la segunda está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces, esencialmente, si agarro un gráfico de tangente sobre el intervalo menos pi sobre 2 y cambio agarro esos puntos y cambio las coordenadas x e y, que eso es hacer una simetría respecto a la diagonal. Esencialmente, si hago eso, o sea, el gráfico de tangente es simétrico respecto a la diagonal. Las simetrías son verticales, ¿sí? de este gráfico. Eso es algo general. Pero bueno, no voy a entrar en detalle de eso. Simplemente tratar de decir, bueno, ¿cuánto vale la derivada de arco tangente, ¿no? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora.
Vamos a escatimar en palabras, arcotangente prima de x igual. ¿No? Y bueno, la cuenta es así. Vamos a usar la regla de la cadena. Esto es una aplicación teórica de la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice tangente de arcotangente de x, cómo calcular la derivada. ¿Está? Pero yo ya sé calcular la derivada de esto. Porque esto vale la función x, cuya derivada es 1. Así que yo ya sabía calcular esa derivada, pero la regla de la cadena me dice cómo calcularla de vuelta, de una manera más complicada. Pero me sirve. ¿Por qué? Porque la forma en que me dice que tengo que hacer es, tengo que calcular la derivada de tangente. Ese 1 que ya calculé tiene que ser igual a la derivada de tangente evaluada en el arcotangente de x por la derivada de arcotangente que yo no conozco, pero que pronto voy a conocer. ¿Está bien? Y bueno, la derivada de tangente sí sé calcularla, vale 1 más tangente de lo que me hayan dado al cuadrado. Todavía está multiplicado todo esto por la derivada de arcotangente, que no conozco. Y por último, tangente arcotangente vale 1, así que esto es 1 más x cuadrado por la derivada de arcotangente que no conozco. Entonces, la regla de la cadena, por un lado, tangente arcotangente vale la función x. ¿No? Tangente arcotangente de x es x. Cuando derivo eso, vale 1, siempre. Y por otro lado, la regla de la cadena dice que eso debería ser igual a 1 más x cuadrado por arcotangente prima en x. Y se deduce que arcotangente prima en x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Que no era para nada obvio. Porque es una función trigonométrica, ¿no? Una función que involucra senos y cosenos, que nosotros sabemos que para calcular senos y cosenos lo mejor que sabemos hacer hasta ahora es usar unas sumas infinitas, que bueno, que si yo tomo una suma finita aproxima el valor de seno y coseno. ¿Tá? Y ahora estoy haciendo arcotangente, que es la proporción entre el seno y el coseno, ¿tá? Y me está diciendo que bueno, que esa función será igual de misteriosa que los senos y cosenos, pero su derivada la puedo calcular si sé hacer inversos y cuadrados y sumar uno. ¿Tá? Así que es un poquito sorprendente. Bien. Y bueno, esencialmente entonces vamos a repasar un poquito de qué se trató este pequeño rato. Creo que con esto completamos un poco las cosas a nivel de cómo calcular derivadas, digamos, que hay que saber. Hay que saber que sumar, la derivada es la suma y multiplicar por 20, la derivada se multiplica por 20. Que el producto, la derivada del producto no es el producto de las derivadas, sino que hay que hacer f' más g por f', ¿no? f' más f por g'. Y ahora hablamos de la derivada de la función compuesta. Cuando quiero calcular la derivada de 2x más 1 a la 100, bueno, puedo derivar algo a la 100, que es 100 veces eso a la 99, ¿no? Y luego tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es 2. Eso es lo que me está diciendo la regla de la cadena que está escrita aquí. Hicimos una demostración que tiene un hueco lógico, tiene un problema, o sea, funciona para muchos pares FG, pero no para todos, ¿tá? Y les voy a chavar cuando no funciona y pueden tratar de encontrar la solución a ese problema. El problema es que aquí multiplicamos y dividimos por g de x menos g de xn menos g de x. Y sabemos que xn no es lo mismo que x, ¿tá? Pero no tenemos idea de si potencialmente g de xn puede ser igual a g de x igual. Por más que estos dos puntos sean diferentes, aplicar g vale lo mismo. Y en ese caso de una g donde se toma el mismo valor g de x varias veces, bien cerquita de x, este argumento no funciona, ¿no? O sea, este argumento funciona para cuando g vale 2x más 1, toma cada valor una sola vez, pero para otras funciones no funciona. Entonces hay que saber arreglar eso, no vamos a explicar cómo se hace.
Y bueno, lo que pasamos a hacer, además de que esto sirve para derivar 2x más 1 a la 1000 o lo que sea, sin hacer todas las distributivas, también sirve para construir soluciones por ejemplo, el sistema masa-resorte cuando la constante dividido la masa no es 1, ¿no? Que habíamos hecho solo el caso de igual a 1. Te dice que, bueno, si tenés solución para donde este cociente vale 1, podés rescalarlo. Y si lo rescalás correctamente, con el factor que está multiplicando el tiempo al cuadrado tiene que valer k sobre m. Si lo rescalás de esa manera vas a encontrar soluciones a la ecuación general. Y a partir de eso, dedujimos, suponiendo que este modelo dinámico, las soluciones que encontramos son todas las soluciones que hay, dedujimos que en este modelo del sistema masa-resorte, el periodo del movimiento depende solo del resorte y de la masa, y de una forma bien específica, que es esta cuenta que está aquí. Y eso significa que si yo conozco bien el resorte, puedo usar esto para pesar cosas, aun cuando no hay gravedad, cuando estoy en el espacio. ¿No? Y bueno, vimos cuánto vale la derivada de la función 1 sobre x, y eso significa que con la regla de la cadena podemos calcular la derivada de cocientes de dos funciones cualesquiera, cuando el de abajo no vale 0. ¿No? En particular calculamos la derivada de tangente, llegamos a 1 más tangente al cuadrado. ¿No? Y también la función inversa, la función que a cada longitud sobre esa recta tangente me dice cuál es el ángulo que corresponde, que le llamamos arco tangente. Podemos calcular su derivada usando la regla de la cadena, porque por un lado tangente arco tangente de x vale x, y esto sabemos derivarlo, y por otro lado la regla de la cadena nos dice otra manera de derivarlo, que involucra la derivada que queremos conocer. Así que despejando de ahí dedujimos que arco tangente, por más que es una función trigonométrica que en principio son complicadas y no son fáciles de evaluar, su derivada sí es fácil de evaluar. 1 sobre 1 más x cuadrado es la derivada arco tangente. Así que con esto terminamos.